Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge, muévete en grande. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. Cuando faltan pocos días para que el presidente Gabriel Boric y su gente abandonen el Palacio de la Moneda, chocan en el aire, colisionan, enarbolada por la retórica, ante todo el país, las dos tesis que intentan imponerse, porque ambas no pueden convivir, sino que necesariamente una debe eliminar a la otra. Mientras José Antonio Kast habla de que el suyo será un gobierno de emergencia ante los graves resultados del gobierno saliente, Gabriel Boric y su gente hablan de normalidad. Sostiene que entregan un país sereno, tranquilo, en orden, ordenado económicamente, ordenado en seguridad pública, ordenado en sus variables sociales. Boric y su gente lo que señalan es que lo que vivimos es lo esperable, es lo que nos corresponde. Esta dialéctica entre emergencia y normalidad no llevan, como diría un marxista, a una síntesis, sino a una visión que se va a imponer a la otra, y es la gran batalla política que se libra en estos momentos. El gobierno por ahora está en desventaja. José Antonio Kast ganó ampliamente la elección presidencial enarbolando 2 ideas: la crisis económica y el gobierno de emergencia ante la inestabilidad del país. En columnas anteriores hemos indicado varios hechos y circunstancias que dan cuenta que estamos lejos de la normalidad de la que se habla por parte del oficialismo. Pero esta discusión no es la única. Los gobiernos asumen con una épica siempre, con una promesa, con una narrativa, con un compromiso de un deber ser. A veces hay circunstancias políticas que impiden cumplir lo prometido. A veces
hay causas imprevisibles, esas causas que son sobrevinientes, o a veces simplemente hubo exceso de optimismo. Pero hay otras promesas que simplemente no se cumplen porque pudiendo realizarlas, no lo hacen, simplemente porque no quieren. Y aquí el asunto ya no es político, el asunto se transforma en un problema moral. Podría sospecharse que negarse a cumplir lo prometido en campaña pudiendo hacerlo, solo entonces fue un recurso, una mentira para ganar la elección. Por eso el asunto, reitero, se transforma en un asunto moral. La promesa del gobierno de no contratar a los amigos se cayó a pedazos junto a la instalación del gobierno, o sea, desde el primer día. Ahí están el otrora jefe de gabinete Matías Mesa Lopendía, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carlos Figueroa, Antonio Orellana, Nicolás Grau, Diego Pardo, Javier Cabello, Sebastián de Polo, José Miguel Ahumada, Miguel Crispi, Javier Velasco. Javier Velasco podría seguir con esta lista un montón más de tiempo, porque evidentemente que se contrataron a los amigos. Esa promesa se incumplió. Y lo hemos dicho, la promesa hoy convertida en eslogan, una consigna de educación pública gratuita y de calidad, nunca hubo ni el menor intento de que se convirtiera en realidad. Nada, pero nada se hizo respecto a esta promesa repetida tantas veces durante tantos años. Gabriel Boric y su gente habló constantemente en contra de la desigualdad y de los privilegios. Y más aún, criticó a todos los privilegiados enseñándolos con un dedo. Habló de la injusticia que esto significaba y por eso prometió que ningún asesor ganaría más de 10 veces el sueldo mínimo. Pues bien, desde el primer día hicieron pedazos esa promesa porque pagaron a muchos amigos más de lo que habían anunciado. Cuando se discutió la posibilidad de eliminar la dieta de los expresidentes, o al menos dejar la dieta, esa especie de pensión, y eliminar las asignaciones, Boric y su gente se opusieron con ganas. Porque cuando de privilegios para él se trata, las promesas se olvidan. Se soslaya todo, se mira para otro lado. Para que usted lo dimensione, en el mes de enero de este año, hace poco, además de la pensión famosa, la dieta, las asignaciones de Michelle Bachelet llegaron a 9.387.891 pesos. Cuando Sebastián Piñera cobraba estas sumas, nosotros en Bio Bio lo criticamos en su momento porque nos parecía impropio. Pero lo de Boric es peor, mucho peor, porque fue él y no Piñera el que lanzó un discurso político y moral de estar en contra de los privilegios. ¿Es que siempre se tuvo la voluntad de violar lo prometido? O sea, ¿se mintió? ¿O es que el poder degrada a estos niveles? ¿Cómo es eso de defenderlo hasta hace poco criticado y formar de inmediato parte del grupo que hasta hace un tiempo era enjuiciado? Muchas veces en estas columnas hemos criticado además lo que se llaman los PMG, Programas de Mejoramiento de Gestión. Los funcionarios se colocan metas y si las cumplen, reciben bonos. Era una buena idea para mejorar la gestión del Estado, pero se convirtió en una especie de robo a todos los chilenos. El Estado tiene un problema, y es que no compite. Las empresas privadas compiten, y eso las obligan a mejorar, a ser eficientes, porque si no se mueren. Pero el Estado no compite. ¿Con quién compite el Ejército, el Registro Civil? Con nadie. Y por eso se han inventado incentivos y también castigos. Castigos no hay nada. Se inventó este incentivo. Pero ¿qué ha ocurrido? Se pervirtió hasta convertirse en una especie de robo, porque prácticamente todos reciben el bono, porque todos cumplen la meta que ellos mismos se fijan. Es una trampa. En 2024, las 194 instituciones públicas que tenían estos PMG, Programa de Mejoramiento de Gestión, las 194 instituciones, todas cumplieron las metas entre un 90 y un 100%. Todas obtuvieron el 100% del bono.
También hay bonos por funciones críticas. Hay mucho periodista que realiza este tipo de funciones críticas tan relevantes para el país. Todo esto es una gran mentira y una mentira institucionalizada, porque si no fuera así, si no fuera mentira, tendríamos un Estado extraordinario, con muy buenos funcionarios, servicios de primera. Nos envidiarían los suizos, los alemanes, los suecos, los noruegos, pero no nos envidian, al revés, nos miran en verdad con desdén, porque lo nuestro es una mentira burda e institucionalizada. Y que de esa mentira participen los ministros, los presidentes, demuestran la caída de la clase política. Hubo una guindita, en todo caso, en esta discusión de los bonos que se está llevando el presidente y sus ministros, hubo una guindita en la torta. En vez de quedarse callado, habló el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia de CAST, José García Ruminot. Él forma parte de una añosa clase política. Es parlamentario desde 1990. García Ruminot defendió el bono del presidente, lo que demuestra cuán mala es la elección de CAST, que habla de rigor, que habla de mérito y todo ese tipo de promesas que pueden convertirse en promesas falsas. Atención, CAST. Ahora, lo de García Ruminot se entiende. Sebastián Piñera recibía también su bono y él era piñerista. José Antonio Kast va a tener que empezar a cuidar a su gente si no desea que su popularidad caiga muy rápido, porque Kast no ofrece grandes discursos, no ofrece en demasía simpatía. Yo entiendo que lo que ofrece es consecuencia, entre otras pocas cosas, y debería poner atención de que él y su gente sean consecuentes. Pero vamos ahora al detalle. Veamos qué es lo que ocurrió con el presidente. El presidente recibió bono y lo recibe cada 3 meses y se hizo merecedor del bono porque se fijaron las siguientes metas. Vamos al detalle. Gabriel Boric cumplió con una gestión eficaz, con eficiencia institucional y con calidad de los servicios vinculados a la transformación digital. Todo esto lo contó el diario La Segunda. Y permítanme desglosar el asunto, las metas ya en detalle que le pactaron al presidente. Primero, la gestión eficaz, esto es textual, entonces escuche bien, la gestión eficaz tuvo relación con equidad de género. Las medidas pactadas consistían en elaborar un programa de trabajo para reducir o eliminar brechas de género al interior de la presidencia. También gestión de personas con perspectiva de género, ahí en la presidencia. Y además, elaborar una propuesta. Lo otro era un programa, ahora una propuesta de criterios de evaluación con perspectiva de género en la selección de proveedores de la presidencia. Y además, realizar estudios con información desagregada por sexo, género, sector, área y o tema con enfoque a las consultas realizadas por la ciudadanía a través de la correspondencia. O sea, ordenar las cartas que le llegaban. Si se hacía el estudio, si se elaboraba la propuesta, ya estaba la meta cumplida. ¿Cuál es la otra? Eficiencia institucional. Y se evaluó mediante 2 indicadores. No concentrar el gasto de operación en los últimos meses del año y avanzar hasta la etapa 2 del Estado verde. Un plan que busca implementar progresivamente una gestión sustentable en los procesos administrativos de la presidencia para disminuir el impacto ambiental y contribuir a los compromisos asumidos por el Estado en materia de cambio climático. Todo esto de la presidencia, en la gestión ahí, en las oficinas. La etapa 1 tenía medida. ¿Cómo usted cumplía en la etapa 1 la meta? Había que reunir un grupo de personas y constituir un comité llamado Comité Estado Verde. Una entidad que se vincula con la Subsecretaría de Medio Ambiente y de Energía y que maneja un catastro de inmuebles, colaboradores y las actividades de concientización en esto de ser verde. Para el diagnóstico de la gestión ambiental, la institución debe reportar este grupo de materias como el consumo de electricidad y gas, mostrar las cuentas, para todos los inmuebles utilizados para el servicio de información de facturación,
gestión de los vehículos, gestión hídrica, residuos, traslado de personas, gestión del papel en la presidencia. Gabriel Boric cumplió con todo esto. Logró el 98,13%. ¿Por qué no el 100%? Porque hubo un problema en el gasto de resmas de papel reportado en el tercer piso del Palacio de Cerro Castillo. Esa contabilidad falló. Por eso 98,13%, pero igual ganó el 100% del bono. Pero ¿quiénes determinan las metas del presidente? 3 subalternos. 3 personas que dependen de él. Un trío que está formado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, junto con su gente. Estos 3, Grau, Martínez y también el ministro Elizalde, ¿entenderán lo que son los conflictos de interés? El mismo Boric entiende lo que son los conflictos de interés, pero si él los nombra y dependen de él, y ellos le fijan las metas y después ellos mismos dicen si las cumplieron o no, si las cumplió en este caso o no. Pero si todo esto es grotesco. Naturalmente que el entorno del jefe de Estado también tenía sus propias metas, pues y también las cumplieron. Álvaro Elizalde cumplió su meta. Macarena Lobo, la ministra secretaria general de la presidencia, cumplió su meta. Camila Vallejo, la vocera de gobierno, Secretaría General de Gobierno. Llegaron a 9,2 millones brutos cada uno en diciembre, con un alza mensual en bonos de 2,8 millones porque todos cumplieron sus metas. ¿Es legal? Es legal, sí. Pero como en tantos otros casos, me parece que es inmoral. Porque Boric, hablando de desigualdad y privilegios, dijo tantas veces, y aquí lo cito, que en Chile había abusos sistemáticos, que el modelo económico generaba modelos de desigualdad incompatibles con una democracia sana y que había que terminar con los privilegios y abusos que afectan a la mayoría de los chilenos. Y este es un abuso. Antes de que ganaran el gobierno, George Jackson hablaba de, textual, los privilegios de la clase política y dijo que la política no puede ser espacio de privilegio ni de beneficios alejados de la realidad de la mayoría. ¿Cuántas veces Boric y su gente criticó a la élite y sus privilegios para ahora transformarse justamente en eso? Incluso Jackson ahora defendió el bono. Dice Jackson que los demás presidentes, los anteriores, también lo recibieron. O sea, el argumento es que a los que siempre ellos criticaron, si eso lo hacían, ¿es justo que ahora Boric haga lo mismo? Pero si los criticaban, llegaron al gobierno criticando todo eso. Bueno, pero de Jackson se puede esperar cualquier cosa. Hasta cambiar sus argumentos cuando son monetariamente interesantes los resultados del cambio. Nicolás Grau, uno de los implicados, dijo, mire, esta es una polémica ficticia. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, fue más rústica ella. Ella argumentó defendiendo a su jefe, el presidente. Yo espero haberlo recibido, me parece bien. Algunos creímos que era una ironía la que estaba diciendo, pero no. Ella había estirado la mano, la que volvió al bolsillo con billetes. Sus ingresos aumentaron de 6,3 a 9,2 millones brutos en diciembre. Naturalmente, es muy discutible que funcionarios nombrados por razones políticas reciban estos bonos. Hay una prueba más de que todo esto es una mentira. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, militante del Frente Amplio, dejó al país con un desequilibrio fiscal jamás visto. Desoyó todas las advertencias, Grau, que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central, pero Nicolás Grau también cumplió la meta y también se ganó el bono. Lo más increíble es lo de Javiera Martínez, la directora de Presupuestos. Durante 3 años consecutivos no le apuntó las cifras, se equivocó una y otra vez, dejó al país con un hoyo financiero gigantesco. Pero eso al oficialismo no le importa. Javiera Martínez, militante del Frente Amplio, después de que se diera a conocer el descalabro con que está dejando al país, un descalabro financiero, bueno, de su salario bruto de 7,1 millones en noviembre, tuvo bono en diciembre, porque lo había hecho bien, Javiera.
y de 7,1 millones sus ingresos aumentaron a 17.570.217 pesos. Todo esto es una mentira. Porque si da lo mismo que los presupuestos de la directora de presupuestos estén correctos o no, es toda una mentira. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Gabriel Boric. Puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, con su proyecto constitucional o incluso con su desempeño. Pero todo esto es otra cosa. Es vulnerar sus promesas al llegar al gobierno. Es dinamitar su propio relato. Es conservar los privilegios que tanto criticó porque simplemente ahora lo benefician. Y hago aquí ahora un paréntesis. Le decía que todos los funcionarios, prácticamente todos, obtienen el máximo de bonos. Hay estudios que indican que los funcionarios de la administración pública obtienen sueldos 30% superior a cargos similares en el sector privado. Entre 1995 y 2024, el gasto en el sector público se multiplicó 3,8 veces debido al aumento de salarios y a la cantidad de funcionarios. Y hoy son una carga pesada para el Estado. Por todo este tipo de cosas, por la polémica de los bonos recibidos por el presidente, todos estos días finales, han sido días muy malos para Gabriel Boric. Poco antes de cerrar esta columna, se supo de la decisión del gobierno de Estados Unidos de sancionar a 3 funcionarios chilenos y sus familias, prohibiéndoles el ingreso a ese país. El comunicado estadounidense, firmado por el secretario de Estado, es durísimo. ¿Qué señala? Señala que estas 3 personas, de manera consciente, dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Y para remate, el comunicado firmado por Marco Rubio dice que el gobierno de Boric quedará, textual, empañado por acciones que en última instancia socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. Y agrega que esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio con la nueva administración Kast. Los funcionarios sancionados serían el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Guillermo Petersen y sus familias. El asunto, para entenderlo, es el siguiente. Hace ya tiempo hubo una controversia acerca de la instalación de un cable de telecomunicaciones que iría de Chile a China, que se llamó Cable Transpacífico de Fibra Óptica. Este era un cable de grandes capacidades para trasladar toda la información, no solo de Chile, sino de los países de América del Sur hacia Asia. Un cable que transportaría muchísima información a Asia. La preocupación es que si ese cable llegaba a China y de ahí se distribuía la información al resto de Asia, los chinos obtendrían toda esa información y controlarían el cable. China aparecía como el destino natural, por ser el país más próximo, por lo que se reduciría lo que los técnicos llaman la latencia de las comunicaciones y además que el volumen de datos con los chinos es de gran envergadura. Entonces hubo presiones de Estados Unidos y finalmente el segundo gobierno de Sebastián Piñera optó, pese a su desventaja técnica, que el cable llegara a Australia en un proyecto conocido como Humboldt Cable. Pero ese cable nadie se interesó en financiarlo. Se decía que Google estaba interesado, pero hasta el momento no hay cable, no hay instalaciones, no hay inicio de obras. Y los chinos volvieron a la carga. Volvieron a la carga con un proyecto denominado Chile-China Express y busca entender un cable de fibra óptica que conecte directamente Valparaíso con Hong Kong, China.
la filial británica de China Mobile International constituyó en Santiago una sociedad que se llama CMI Chile S.p.A., con un capital inicial de $3 millones. Su objeto contempla la prestación de servicios de telecomunicaciones y el aterrizaje de la instalación de cables submarinos. Ha habido varias reuniones en 2024 y en 2025 entre ejecutivos de China Mobile y la Subsecretaría de Telecomunicaciones y se ha hablado del proyecto del cable a Hong Kong. Los ejecutivos Shuai Liu y Xuan Chen se han reunido con autoridades chilenas. Shuai Liu, el 16 de abril de 2025, se reunió con el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya junto al vicepresidente de Redes y Soluciones de China Mobile International, Wei Wang. Muchos en Chile han sostenido, tanto en la izquierda como en la derecha, que nuestro país, ante las dos superpotencias, Estados Unidos y China, puede jugar un papel equidistante, ser una especie de equilibrista, una especie de acróbata que nunca se cae, un malabarista que con su habilidad puede engañar, puede engatusar a las dos grandes superpotencias. Esto es, usted comprenderá naturalmente que es ridículo, y lo que está ocurriendo en estas horas lo demuestra. En Chile y los demás países de América del Sur, nuestros países, dependen de rutas indirectas a China cuando se quiere mandar información. Y estas rutas indirectas pasan por Estados Unidos. Por eso un cable directo a China molesta a los norteamericanos, porque ellos tienen control. La independencia estratégica con un cable directo supone, en todo caso, someterse al peligro chino del que les hablaba recién. Hay que entender que, como me dice un amigo que sabe de asuntos de inteligencia, tradicionalmente los asuntos geopolíticos antiguamente se referían, por ejemplo, a salidas de mar, en el caso de Rusia, a través del Mar Negro y el Estrecho de los Dardanelos, riquezas como el oro o el petróleo, o a conceptos como antiguamente el del espacio vital. Pero hoy es también estratégico la geopolítica de los datos, el flujo de la información, y no solo la información propiamente tal. Esto es lo que se está discutiendo ahora. Y por eso ha reaccionado Estados Unidos. El diario La Segunda contó que el 16 de diciembre de 2025, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, se reunió con Shuai Liu para una presentación del plan de inversiones en telecomunicaciones de la empresa de nuestro país, además de presentar los proyectos en marcha. Gabriel Boric, el presidente, habló en Isla de Pascua. Estaba allá cuando se supo de la decisión norteamericana. Estaba muy enojado Boric. Descartó, dijo, acciones que socaven la seguridad del continente y dijo que la decisión norteamericana es una medida arbitraria, unilateral y sorpresiva. Pero la verdad es que la decisión norteamericana no es ninguna sorpresa. Todos sabemos que el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, tiene pocas relaciones con el gobierno norteamericano. Pero ex ante contó que hace 3 semanas Juan Gabriel Valdés, el embajador nuestro, se reunió con altos funcionarios del Departamento de Estado. Y en esa cita se le reiteró a Valdés que para Washington el proyecto de este cable hasta Hong Kong es inaceptable. No solo eso, el embajador norteamericano en Santiago, Brandon Judd, se reunió con el ministro de Transportes, con el ministro de Seguridad, con el ministro Muñoz, con el ministro de Seguridad Luis Cordero, con la ministra de Defensa Adriana del Piano, con el canciller Alberto Van Claveren, y les dijo lo mismo, que para Estados Unidos el cable no es aceptable. Por lo tanto, de sorpresa, como dijo Boric, nada. Como todos sabemos, actualmente Chile negocia con Estados Unidos los aranceles que Estados Unidos cobrará por la importación de productos chilenos. Esta es una negociación delicada, ya que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está en la práctica muerto. Nosotros estamos en condiciones de afirmar que Estados Unidos, en la negociación de los aranceles,
ha puesto como elemento a considerar el cable a China. Y esto es extremadamente delicado para los exportadores chilenos. Naturalmente que en este escenario usted comprenderá que la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU se ve lejana, es una especie de nasciturus, o si es que nace una criatura pasmada, de esas que mueren antes de desarrollarse. Todo esto que le estoy contando hay que empalmarlo necesariamente con el próximo gobierno de Kast. Sería absolutamente miope pensar que la actuación norteamericana es solo una advertencia al gobierno de Boric, porque es un gobierno que se va en poco más de 2 semanas. No, esto es también una enorme advertencia a Kast. No desean un próximo gobierno que se ponga díscolo, para nada. Y atención con esto, hay una misión, hasta ahora reservada, enviada por José Antonio Kast a Estados Unidos. Participan en esta misión el futuro jefe de asesores, el jefe del llamado segundo piso, Ignacio Irarrázaval. También va a Estados Unidos Paula Esteves, futura subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y un personaje especial, curioso, Eitan Bloch, y se agregaría el futuro embajador en Estados Unidos. Atención con esto. Algo más. El futuro canciller Francisco Pérez Maquena, brazo derecho de Andrónico Luksic, ha tenido varias reuniones con miembros de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, incluido el embajador Brandon Judd. Y aquí, en esta parte, los intereses comienzan a cruzarse, porque Andrónico Luksic tiene intereses en Estados Unidos y en China. A los chinos le vende mucho cobre, pero también tiene una empresa llamada Nexans. Escuche bien, Nexans, una empresa que fabrica cable, que es un actor mundial y que tiene negocios con los chinos. Nexans opera en China a través de la división Nexans Autoelectric con sedes en Tianjin y Siping. Y por otra parte, en Estados Unidos, el grupo Luksic tiene una gran inversión paralizada, que es un proyecto minero llamado Twin Metals en el estado de Minnesota. Este proyecto ha enfrentado una fuerte oposición ambiental y depende en buena parte su futuro de decisiones gubernamentales. La inversión es de Antofagasta Minerals del grupo Luksic. El gerente general de Antofagasta Minerals es Francisco Pérez Maquena, el que va a ser canciller. Todo está relacionado y unido. Y hay otro aspecto a considerar. El gobierno de Donald Trump está estrechamente relacionado con Israel, como todos sabemos. Y en estos momentos hay una fuerte y creciente influencia de dirigentes de la colonia judía en el entorno de José Antonio Kast. Uno de los viajeros a Estados Unidos es el consejero internacional de Kast. Él es Eitan Bloch, de la comunidad judía. Tiene estrechos contactos, obviamente, con Israel, con Uruguay, con Argentina y con Estados Unidos. En 2024 fue electo para integrar la Junta de la American Jewish Committee, Access Board, en Estados Unidos. Tiene 32 años, es argentino, nació en Argentina y es hijo de un rabino conservador. Fue asesor de asuntos políticos hasta hace no mucho tiempo del embajador de Israel en Chile, Gil Atziyeli. Fue asesor antes del entonces diputado Gabriel Silver, hoy totalmente comprometido en la trama bielorrusa que tiene a los socios de Silver, Mario Vargas y Eduardo Lagos, presos. De asesor del embajador de Israel, Bloch pasó a ser estrecho asesor de Kast, uno de mucha confianza. Se estima que Kast, además, tiene prácticamente decidido nombrar un embajador de origen judío en Estados Unidos y también de origen judío en Israel. Hasta hace pocos días se ha hablado de un cargo importante para el abogado Gabriel Saliasnik, ex representante de la comunidad judía en Chile. Todas estas cosas que le estoy contando deben ser tomadas en cuenta. Son como simplemente un mosaico y usted tiene que armar el mosaico. Como usted puede apreciar en todo caso, la decisión del gobierno de Estados Unidos golpea fuertemente el final
el epílogo del gobierno de Gabriel Boric. Les decía al comenzar esta columna que los discursos en disputa son el de normalidad del país de Gabriel Boric, normalidad lograda gracias a su gestión, y el de gobierno de emergencia que enarbola José Antonio Kast. Kast ha enfrentado una fuerte ofensiva oficialista. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha dicho que se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de protección social, que modifiquen el marco de protección social. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que en 2022 el gobierno debió hacerse cargo, nosotros, dijo, del sistema educativo en un contexto de crisis, una crisis post-pandemia brutal, más de 10 puntos menos en resultados de aprendizaje. O sea, yo lo quiero decir de esta forma, el verdadero gobierno de emergencia, al menos en materia educacional, pero también en otros ámbitos, fue el gobierno del presidente Boric. Nosotros, dice, enfrentamos la emergencia, no Kast. A nosotros nos tocó hacernos cargo de la emergencia literal. Nos tuvimos que preocupar de estabilizar el país, de permitirnos al mismo tiempo de estabilizar el país, generar avances, reformas importantes, y no fue fácil. Pero no son los argumentos de los oficialismos, las declaraciones de Kast, las que van a indicar qué discurso va a prevalecer. Son los resultados económicos del gobierno de Boric los que reflejan un fracaso de proporciones. Y Kast en los últimos días comenzó a hablar de emergencia económica y tiene razón. Escuche esto. El gobierno de Boric alcanzó las metas oficiales, las metas que se pretendían desde el punto de vista económico en 2022. Y hay una razón por qué lo logró. Porque en 2022 la ley de presupuesto la había hecho el gobierno anterior. Había sido elaborada por el gobierno de Sebastián Piñera. El primer año entonces de Boric tuvo resultados notables económicos. Alcanzó un superávit efectivo de 1,1%, algo que no se lograba desde 2012. Pero después de eso, fue la dupla de Mario Marcel y Javiera Martínez los que comenzaron a elaborar las leyes de presupuesto. Y todo se fue, perdone la palabra, todo se fue al carajo. Boric había prometido un crecimiento promedio de 3,5% y terminar su gobierno con un déficit estructural de 1,1%. Pero ocurre que de 3,5% de crecimiento terminamos con uno de 1,9% promedio en los 4 años. El déficit, dado a conocer en los últimos días, en el informe de finanzas públicas, no es de 1,1%, es de 3,55%, una enormidad en cuanto a diferencia, una diferencia gigantesca y además un déficit insostenible. Aquí hay una emergencia clara. La irresponsabilidad del exministro Mario Marcel, porfiadamente defendido por varios, y de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, es enorme. Hubo continuos errores en el cálculo de los ingresos y una decisión, además, de no bajar el gasto público. Una y otra vez, el Consejo Fiscal Autónomo levantó alertas. Varias veces el Consejo Fiscal Autónomo alertó de un estrés fiscal. A Boric y su gente les dio lo mismo. Las alertas también llegaron desde el Banco Central e incluso últimamente desde la Contraloría, pero al gobierno le dio lo mismo. Y doy un ejemplo de los errores de gran magnitud. El informe del tercer trimestre del 2024, el informe de presupuesto, se calculó en ese informe un ingreso del 24,3% del PIB, del Producto Interno Bruto. Solo 3 meses después terminó siendo del 21,4% del PIB. Este informe de finanzas públicas, uno y otro, esta diferencia es gigantesca, es enorme y es inaceptable. En 2024, una misión del Fondo Monetario Internacional advirtió sobre los errados cálculos de los ingresos y propuso 15 medidas, pero la dupla Marcel Martínez siguió con las malas prácticas. Javiera Martínez en forma increíble se ha defendido.
es una persona que no tiene ni la más mínima noción de lo que significa la responsabilidad, porque si no, habría renunciado. Se lo dije hace un rato, ella no solo no ha renunciado, ha ganado bonos por metas alcanzadas de 8 millones de pesos adicionales a su sueldo, porque son bonos cada 3 meses. Se ha dicho además que, además de esta herencia nefasta, Javiera Martínez le dejó un regalo envenenado al gobierno de Kast, que es la ley de presupuestos de este año, elaborada por ella y por el ministro de Hacienda, en que nuevamente habría una sobreestimación de los ingresos. Y no lo digo yo, sino que lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. La verdad es que la baja recaudación tributaria se debe al bajo crecimiento. Y en esto hay responsabilidad de quienes gobiernan. La deuda ha seguido aumentando, pero dicen que en menor proporción que antes, pero no ha habido crisis como el estallido, como el terremoto 2010. Este gobierno, para tratar de equilibrar, para tratar de que no se caiga la estantería, le pegó un manotón a los recursos del litio, 3.500 millones de dólares. Vendieron parte recién del patrimonio de la Corfo, disminuyeron los fondos soberanos, le echaron mano a los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, algo increíble porque es para emergencias, y además, algo increíble también, tomaron deuda el 8 de enero pasado, algo inusual, por 4.375 millones de dólares para pagar 3.000 millones de dólares de deuda del año pasado. Pero esos 4.375 millones van a figurar este año, o sea, para el gobierno de Kast. Si no hubieran hecho todos estos movimientos, sacado dinero de cualquier parte, estaríamos más endeudados. El senador electo Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dijo que habían vaciado las arcas públicas. Y aunque parezca increíble, Javiera Martínez, la directora de presupuestos, como una especie de mono porfiado, como un antiguo Bulldozer que tiene solo un disco y que se repite y se repite, como un loro que ha aprendido una sola frase, dice que el gobierno ha sido fiscalmente responsable. Para más remate, el ministro de Hacienda no encontró mejor solución que, adivine usted, buen adivinador, que crear una comisión para analizar qué diablos les pasó a ellos, que investigue qué nos pasó. Y la comisión se llama así, tome lápiz porque el nombre es largo: Comisión Asesora Ministerial para el Análisis y Estudio de la Recaudación No Minera del Impuesto a la Renta. Su creación ya fue publicada en el Diario Oficial y todos sabemos que las empresas que no son mineras están tributando menos que lo esperado, primero porque el país no crece, segundo porque hay costos crecientes, porque hay un alza del 70% de la energía eléctrica, por las 40 horas, por la cotización previsional adicional y por varios etcétera que han disminuido las utilidades. Para que usted pondere la magnitud de todo lo que le estoy contando, el déficit del año pasado fue de 13.200 millones de dólares. El crecimiento tendencial de Chile está en torno al 2%. Cada punto de crecimiento incrementa la recaudación en 600 millones de dólares. Si Chile, por ejemplo, en vez de crecer 1,9%, bajo Kast crece al 3,5%, serían 2.100 millones de dólares adicionales. Pero 2.100 están lejos de los 13.200. Entonces ocurre que Kast ofreció, y ha recibido mucha crítica, bajar el gasto público en 6.000 millones de dólares, pero tampoco alcanza, porque el desequilibrio es tan grande que tampoco alcanza. De verdad me cuesta creer que logren frenar un caballo, digamos, Chile, que está desbocado, que este gobierno lo dejó desbocado. Este es el mayor déficit del país no habiendo crisis. O mejor dicho, posiblemente la crisis sea el mismo gobierno. Hoy la deuda es del 41,7% del PIB. Es tan envenenado lo que le dejaron al próximo gobierno que este mismo gobierno ha dicho que la deuda en el último gobierno de Kast llegaría al 43,6% del PIB, porque dejaron gastos comprometidos. O sea, ellos mismos dicen
que es imposible que Kast no se siga endeudando con el esquema que le dejaron. Javiera Martínez, la funcionaria de los presupuestos, dijo que el endeudamiento en relación al PIB el año pasado, en 2025, se contuvo, pero si se hubieran cumplido las metas fiscales que prometieron, la deuda estaría cerca del 37% del PIB. Matías Acevedo, antiguo director de presupuesto, acusa que el incumplimiento fiscal se debió a decisiones conscientes que tomó el Ministerio de Hacienda. Y el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo lo mismo. O sea, están sosteniendo algunos en el futuro gobierno que el asunto es peor, que no fue un error, sino que fue una intención de crear este desequilibrio. Álvaro Elizalde, el ministro del Interior militante socialista, dijo que la deuda pública no aumentó respecto al año pasado. Está equivocado Elizalde, sí aumentó. Lo que pasa es que no aumentó en relación al PIB. Todos están repitiendo esto mismo como una especie de libreto. Y a estas alturas yo no sé si Camila Vallejo carece de entendimiento o arregla las cifras para faltar a la verdad. Ella dijo, yo quiero, cuando digo arregla las cifras, las ordena de determinada manera. Ella dijo, yo quiero recordar algo que es muy importante. Este gobierno garantizó el menor aumento de la deuda pública de los últimos años, de los últimos 4 gobiernos, al menos casi 20 años. ¿A qué se refiere Camila Vallejo? A los 2 gobiernos de Bachelet, que fueron malos. Y resulta que ella es su candidato a la ONU y por último podría haber sido su candidata presidencial. Y se refiere a los 2 gobiernos de Piñera, uno con un terremoto gigantesco en que hubo reconstrucción y el otro con estallido y pandemia. Compararse con esos 2 gobiernos revela una falta de honestidad intelectual notable. Pero no solo eso, dice que es un éxito no haber aumentado la deuda en relación al PIB del año pasado porque la deuda bruta sí aumentó, como les decía. Pero como les decía, vendieron parte del capital de la Corfo, tomaron deuda este año para pagar débitos del año pasado, echaron mano a la plata del litio, metieron mano al Fondo de Estabilización Económica y Social y a los fondos soberanos. Si usted, por ejemplo, tiene una deuda que está aumentando fuertemente y vende su casa para impedir que siga aumentando esa deuda, eso lo logró. Frenó el aumento de la deuda, pero se quedó sin casa. ¿Eso es un éxito? ¿De verdad usted cree que eso es un éxito? Y el próximo año, cuando siga aumentando la deuda y ya no tiene casa, ¿qué va a hacer? Pero la cabeza de Camila opera así, pensando que nos puede engañar de manera burda, o a lo mejor es ella la que no entiende nada. Y solo para ilustrar a Vallejo, para que entienda, según la Dirección de Presupuesto, los gastos por pago de intereses de la deuda en 2025 aumentaron un 7,1% para llegar a 4.886 millones de dólares. Esta es la geografía de la economía a la que Camila debe acercarse. Algunos sostienen que habría que acusar después de todo esto constitucionalmente al ministro Nicolás Grau. Pero la verdad es que el verdadero responsable es Mario Marcel, el que abandonó, ustedes recordarán, el ministerio oportunamente. Aquí la derecha muchas veces ha sido, perdónenle la palabra, un poco estúpida, porque ella, la derecha, es responsable de haber defendido a Marcel durante años. Y todo esto tiene al menos 2 consecuencias políticas. La dirección de la economía estuvo en manos del llamado socialismo democrático con Mario Marcel y del Frente Amplio con Javiera Martínez. Este maridaje ha creado una defensa al socialismo democrático que solo demuestra el retroceso de la izquierda, ya no solo en su postura política, sino también en su manejo técnico. Y lo segundo, en forma ponzoñosa, varios, como el mismo Elizalde, Javiera Toro, la ministra de Desarrollo Social, Boric, Vallejo, etcétera, varios han dicho que van a estar atentos a los recortes que hará Kast en el gasto público. Alerta, dice que va a estar Javiera Toro. O sea, ellos que crearon el problema ahora estarán alertas para criticar cualquier disminución del gasto público que es necesaria. O sea, ¿pueden cumplirse los llamados derechos sociales de que hablan, que los van a defender, si no hay plata para pagarlos? Aquí hay una perversión argumental, un aprovechamiento político deleznable, y en esto también participa el socialismo democrático. Y por último, el gobierno termina con más desempleo que como empezó.
Y otro dato, los despidos por necesidad de la empresa subieron en 2025 un 6,9%. En materia económica, el gobierno de Gabriel Boric termina muy mal. Y el gobierno además termina mal con la cifra de reconstrucción del megaincendio de Viña del Mar. Pero no solo eso, sino que además se ha develado por parte de la Contraloría irregularidades que podrían ser delito en la ayuda inmediatamente posterior al megaincendio de Viña del Mar. De eso hablamos en la columna anterior. Como fue una costumbre con las fundaciones, nuevamente el gobierno contrató a una empresa a dedo para realizar retiros y demoliciones, retiro de escombros, demoliciones de casa, a una empresa que se llama San Nicolás S.p.A., que no tenía ni siquiera una retroexcavadora, ni un camión, ni empleados, y en cuya dirección legal funcionaba un centro estético. Esta empresa había sido contratada en 2023 por la Delegación Provincial de Concepción, en manos de la militante del Frente Amplio, Daniela Dresner. Los dueños de esta empresa San Nicolás en 2023 eran, y son todavía, Tomás Avilés Tillería, un muchacho de 20 años, y Catalina Jara Briones, una muchacha de 25. Ellos eran los dueños de esta empresa, contratada de dedo. Solo en contratos en la región del Biobío recibieron 547 millones de pesos. ¿Qué hacían, entre otras cosas? Fosas sépticas. Y estos dos muchachos eran activos porque también los contrató otra delegación provincial, la de O'Higgins, para traslado y arriendo de maquinaria, pero maquinaria no tenían. Y ahí les dieron 157 millones de pesos. Y también los contrató la delegación Cordillera de la región metropolitana. Como estos muchachos se especializaron en contratos con delegados presidenciales, que son funcionarios de la confianza exclusiva del presidente, bueno, todo explotó cuando los contrató la delegación presidencial de Valparaíso. Pero explotó cuando decidieron dar un salto largo, ponerse traje ya de gala. Y este salto grande consistió ni más ni menos que después del megaincendio de Viña del Mar, el contrato fue de 6.725 millones de pesos. Y ahí inmediatamente saltaron las alarmas. Saltó la Contraloría, la que señaló, entre otras cosas, que el sobreprecio de lo contratado es de hasta un 557,89%. Todo esto es grotesco. Quien contrató a esta empresa es la que en ese entonces era delegada presidencial de Valparaíso, la militante comunista Sofía González, que es actual diputada del PC. La defensa de Sofía González, que es lo que dice ella, defendiéndose, dice que la empresa fue recomendada por la UGRE. ¿La UGRE? Sí, la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia, de la Subsecretaría del Interior, que en ese tiempo lideraba Manuel Monsalve. Y ahí me acordé de la Giseco Místico y me confundí entero, perdóneme usted. Ahora hago una rectificación. Dije que la empresa esta no tenía trabajadores. No tenía trabajadores. Rectifico. San Nicolás tenía trabajadores. Tenía 3 trabajadores en total. El actual delegado presidencial de Valparaíso, insisto, de confianza del presidente, se llama Yanino Riquelme, también es del Partido Comunista. Riquelme firmó las autorizaciones de los pagos a la empresa San Nicolás. Además, Yanino Riquelme recibió los informes de conformidad con el trabajo de la empresa elaborados por un funcionario de vialidad, Freddy Collao. Él dijo, estaba todo bien. Hay que investigar a este Freddy. Hay una investigación del Ministerio Público sobre todo lo ocurrido. Además, no está bien, después de los últimos incendios, la entrega de viviendas de emergencia en Biobío y Ñuble. Ha habido protestas contra el gobierno en Penco y Lirquén. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se le ocurrió ir para allá y fue duramente enfrentada. Y ahora una anécdota chica, a propósito de los amigos del presidente Boric. Usted recordará que Diego Pardo, que es amigo de Gabriel Boric, renunció al Ministerio de Energía luego de haber ocultado información de que se había cobrado de más a los contribuyentes. Escondió la información por meses y meses. Estando renunciado, enfrentó una acusación constitucional y el gobierno, pese a que ya no era funcionario público, le pagó su defensa en el Congreso. Dijo que con dineros públicos se iba a pagar su defensa en el Congreso. Ya no era funcionario público.
¿Qué pasó? La Contraloría determinó que el gobierno con platas públicas no podía pagar esa defensa. Había dejado de ser funcionario. El abogado que lo defendió, Francisco Cox, dice que hasta ahora nadie le paga. El gobierno quería que a Cox le pagáramos usted, yo, todos nosotros, porque son muy buenos para meterle la mano al bolsillo ajeno. Y esta es otra anécdota. Giorgio Jackson, que dice esto y lo otro desde Barcelona, donde vive con quietud Jackson allá, siempre nos depara sorpresas, Giorgio. Esta vez es por omisión. ¿Se acuerda usted de esa payasada que hizo que se llamó gas a precio justo? ¿Se acuerda cuando Giorgio se disfrazó con un gorro y empezó a hablar y hizo anuncios que nunca se cumplieron? En ese tiempo Giorgio estaba en plena gloria revolucionaria y dijo con voz medianamente engolada, anunciando este plan gas a precio justo. Cuando hay abuso en el sector, en este caso concentrado, como en la industria del gas licuado, el Estado también puede ingresar. El experimento de Giorgio Jackson fue chico, fue modesto. El balón en el mercado en ese tiempo se vendía en 25.000 pesos. Y Giorgio dijo, no, nosotros vamos a ser súper eficientes, así que lo vamos a vender en 15.200 pesos. 25.000 pesos lo vendían las empresas, nosotros lo vamos a vender en 15.200. Lo malo es que Giorgio y su gente eran tan ineficientes que el balón a ellos les salía en costo a 117.000 pesos. Giorgio se manifestó malo para estos negocios, no para otros, para estos. Si hubiera sido una empresa privada, Giorgio tendría que haber ido a un banco, habría tenido que haber pedido la plata y haber pagado. Y si no, habría quebrado. Pero ocurre que Giorgio le pidió la plata a la ENAP y a la ENAP le están debiendo la plata hasta hoy, 533 millones. ¿Qué es lo anecdótico, además de todo esto? Que podría ocurrir que por lo que hizo Giorgio, sea el gobierno de Kast quien tenga que hacerse cargo de la deuda. Sí, de la deuda que originó Giorgio Jackson con sus ensayos. Podría ocurrir. Miremos rápido a la izquierda, ¿qué está ocurriendo? En la izquierda están buscando liderazgos, un jefe que los guíe en su papel opositor. El Partido Comunista, por su parte, ya está anunciando movilizaciones en contra de Kast. Hay que reconocer que muy creativos no son. Desde La Moneda llamaron a un cónclave de la izquierda para definir su papel opositor, y este cónclave se va a realizar pocos días antes del cambio de mando. Mientras tanto, el Partido Comunista inaugurará su nueva función opositora inmediatamente durante el cambio de mando. Han celebrado que se llame a protestar por la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la ceremonia. En medio de este entrenamiento de la oposición, del actual oficialismo para hacer oposición, el gobierno ha abierto una licitación para celebrar el 8M, a horas del cambio de mando, una convocatoria para el mundo feminista. Usted sabe, el mundo feminista está un poco marchito en el último tiempo, como una planta que languidece por falta de nutrientes. Pero ahora el feminismo pretende reverdecer, olvidar ese episodio de Manuel Monsalve, interpelar de nuevo, exigir a otros lo que ellos no hicieron. Se reactiva el feminismo. Vamos a ver qué pasa el 8M. Posiblemente una entrevista al ideólogo del Frente Amplio, Fernando Atria, en el Mercurio, sea algo muy decidor. Lo primero, Fernando Atria reivindica el proyecto constitucional de Gabriel Boric de 2022. Este entonces es un proyecto que solo está suspendido, pero no está terminado. Naturalmente que la gente de derecha ha dicho que la izquierda aprendió, pero la verdad es que el mismo Atria y también Boric, porque los dos lo han dicho, no han renunciado al objetivo final. Solo aprendieron que hay que ir más lento, más pausado. Y lo segundo, Atria reivindica como un triunfo de la izquierda la reforma previsional. Es verdad que en el corto plazo es una victoria para la derecha, porque hay más plata para las AFP y la derecha está feliz. Pero lo que ocurre es que la reforma previsional abrió la puerta al sistema de reparto, que es lo que quiere la izquierda. Y ocurre que la pensión garantizada universal, la PGU, no es financiable.
y va a producir déficit que serán con los años impagables. ¿Y dónde habrá plata? En las AFP. Por lo tanto, las AFP se van a transformar en un botín a conquistar. La izquierda, ante la tontera de la derecha, aprendió la lección. Hay que hacer las cosas, pero con tiempo. José Antonio Kast resolvió confirmar en la Subsecretaría de Seguridad Pública Andrés Joanet, pese a que es socio de personas que vulneran la ley. Uno de esos socios está relacionado con el negocio de las tragamonedas y el otro representa una casa de apuestas online que son absolutamente ilegales. Cuesta entender la lógica de Kast. ¿Cómo va a perseguir este señor Joanet a los que infringen la ley? Va a ser subsecretario de Seguridad Pública. ¿Cómo Joanet va a perseguir a los que infringen la ley si está asociado con dos de ellos que infringen la ley? Hizo una rara declaración Kast que dijo: no tengo ningún punto de cuestionamiento. Yo diría que Kast tiene que poner atención. Se pueden tener muchas diferencias con Johannes Kaiser y de hecho no es difícil tener divergencias con Kaiser, pero tengo la impresión de que en estas cosas Kaiser no se equivoca. Será interesante además saber cuál va a ser la posición de Kast sobre los sistemas de tragamonedas y las apuestas online, porque mueven mucha plata, tienen contratado mucho lobby y vamos a ver rápidamente qué tan inmune es Kast. Otra cosa, la decisión de Kast de tener pocos políticos en su gabinete ya produjo un efecto. Ponga atención. Hay una disputa en estos instantes en la derecha para obtener la presidencia del Senado. Kast, como líder del sector, es el presidente electo, quiso ordenar este asunto. Y esto fue bochornoso, porque encargó contactar a los jefes del comité del Senado, María José Gatica, de Renovación Nacional, Luciano Cruzcoque, de Evópolis, a Gustavo Sangüesa, de la UDI, para una reunión telemática y ordenar esto. ¿Cuál fue la respuesta? María José Gatica dijo: no quiere ser molestada hasta marzo. Cruzcoque dijo que estaba en vacaciones. Y Sangüesa, después de que estos habían renunciado, ya daba lo mismo, no lo invitaron. En la Gloria 88, donde están las oficinas de Kast, hubo enojo. No se esperaba un desaire tan rápido, un desaire incluso antes de asumir. Y para agregar condimento, la candidata de Renovación Nacional para presidir el Senado es Paulina Núñez. Y muchos no olvidan que Núñez, Paulina, estuvo por continuos retiros desde las AFP en esto, enfrentando a Sebastián Piñera, incluso apoyando iniciativas inconstitucionales. Para terminar, algunos apuntes cortos sin mayor orden. Gabriel Boric fue recibido en forma hosca en su primera visita como presidente a Isla de Pascua. Tuvo una reunión privada con el Consejo de Ancianos y otras autoridades locales y, como ya es su costumbre, dijo cosas que jamás repetiría en público. Dijo que destituyó a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, por defender la independencia de la isla, pero dice que la destituyó por presiones de la derecha, pero que le impidió que saliera de la Cancillería. Pakarati, como embajadora, defendió la independencia de la isla de Pascua, lo que va contra los intereses de Chile. Bueno, resulta que Gabriel Boric dijo que la entendió. La trasladaron a una oficina en Santiago y gana $17.000 mensuales. Ocurre que en esta reunión privada Boric pareció coincidir con Pakarati en cuanto a la autodeterminación de los pueblos. Doble discurso. Otra más. El otrora poderoso fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, vive días oscuros. No solo la Corte acogió su desafuero, sino que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago programó para el 9 de marzo la formalización de Manuel Guerra por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. Manuel Guerra, de persecutor a perseguido, podría terminar tras las rejas. Luis Hermosilla ha dicho que, a diferencia de otros, no borró los WhatsApp de su teléfono y esto está teniendo consecuencias. Claudio Orrego
obtuvo una gran victoria en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde rechazó su desafuero por 24 votos a 0. La causa Procultura en estos momentos, después de eso, está muerta, lo que demuestra las falencias enormes de la Fiscalía. No son pocos los que indican que la Fiscalía, el Ministerio Público, se ha transformado en un organismo burocrático con, de nuevo, metas que siempre se cumplen y mediocridad creciente. En la Fiscalía hay muchos abogados de universidades muy menores, en las que no se aprende mucho, que se enfrentan a abogados de mejor formación. No es una casualidad que muchos fiscales muestran su currículum sin indicar en qué universidades estudiaron la carrera de Derecho. Quedará para la historia, en este caso Procultura, que un negocio ofrecido en un aeropuerto, una petición de que se haga un proyecto a la carrera, una elección a dedo de una fundación, la entrega del 100% de las platas antes de que comiencen a trabajar, a un amigo de Orrego que después, pese a los mensajes evidentes, dijo que eran simplemente cercanos, que todo esto quede sin sanción. Como la vara está baja, ahora la sanción para los políticos, la vara para los políticos si se cometió en un delito. Para Orrego, un político de siempre, ahora la responsabilidad política no existe, cuesta abajo en la rodada. En el caso Factuap Audio, Luis Hermosilla, este abogado pidió que la fiscal que lo investiga, que se llama Lorena Parra, se inhabilite. ¿Cuál es la razón? La razón es contundente. Lorena Parra le pidió a Hermosilla ayuda, o sea, el mismo que está investigando por tráfico de influencias, le pidió ayuda para tener el puesto que hoy tiene. O sea, Parra investiga hechos en los que ella misma pudo haber participado con el investigado. Cuando postulaba a fiscal regional, Lorena Parra le mandó su currículum a Luis Hermosilla para que lo moviera entre los ministros de la Corte de Apelaciones. Y después de unos días le escribió y le dijo: hola Luis, quería darte las gracias por el apoyo, de verdad es muy importante. Y más adelante dijo, como pidiéndole resultados por el lobby, le dijo: faltan los ministros Alejandro Madrid, Muñoz, Pardo, Cepeda, Arancibia, Dobra Lucic, Fernando Carreño, Maritza Villadongos, María Kitzsteiner, Elsa Barrientos, también falta Inelí Durán. Le pedía cuentas, Parra, Lorena, a Hermosilla, y Hermosilla le respondió ok, o sea que iba a hacer las gestiones. Hay más mensajes. Esta señora, Lorena Parra, obviamente que debió haberse inhabilitado. Y el fiscal Ángel Valencia, si no se inhabilitaba, debió haberla sacado del caso. Pero no, sigue ahí. Entonces ahora Hermosilla logró que la fiscal Parra sea citada a declarar en la misma investigación en la que ella es investigadora como testigo. Y en una de esas, piense usted bien, si hay un juicio, ella, Parra, como fiscal, tendrá que autocitarse, o sea, la fiscal se autocita porque es a la vez fiscal y testigo, o tendrá que, y esto ya es más tonto, pero tendrá que autointerrogarse porque es testigo, entonces es fiscal al mismo tiempo y no da, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta por qué la fiscalía está siendo vapuleada en el último tiempo? Porque además de fallar en los conocimientos jurídicos, ha perdido no solo el sentido común, sino que también ha perdido el pudor. Ahora sí terminamos. Ponga atención a lo que sucede en Estados Unidos o con Estados Unidos. Como le dije, es muchísimo más complicado de lo que parece. Y Kast no es muy ducho en los asuntos internacionales. Eso ya lo ha demostrado. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés.
Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge, muévete en grande. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati.